Está con nosotros en el estudio Noam Titelman, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC. Noam, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, ¿es cierto lo que decía recién el ministro Beyer? Lo voy a citar textual. Ellos dejaron claro que no querían mesa de trabajo ni negociación. ¿Es cierto eso? Sí, esta no era una mesa de trabajo, no era una mesa de diálogo, sino que sencillamente los actores de la educación, estudiantes, secundarios, universitarios, profesores, trabajadores, quisimos entregarle al ministro un emplazamiento que en realidad ya llevamos bastante tiempo entregándolo, pero esta vez quisimos hacerlo en persona. Porque esperábamos que esta vez, al contrario de lo que había sucedido las otras veces, sí hubiésemos tenido algún tipo de respuesta, más allá de que sea un sí, un no, un quizá, pero por lo menos algún tipo de reconocimiento de que se están valorando nuestras propuestas. Y sobre todo en 5 puntos. Carrera docente, algo que ya hace tiempo que venimos discutiendo, desmunicipalización, teniendo un proyecto de ley que está congelado en el Parlamento hace ya varios meses, fin al lucro, que ya hemos discutido bastante, democratización de los establecimientos educacionales y el 5.º punto, que es el punto más importante, el que consideramos un paraguas de todos los demás, que es el fortalecimiento de la educación pública. Y sobre todo quisiera recalcar porque este es el tema más urgente, este es el tema que ya el próximo año es demasiado tarde empezar a pero lo que dice el ministro es que ustedes no quieren establecer una mesa de negociación. Te pregunto, ¿por qué no quieren establecer una mesa precisamente para conversar sobre esos puntos? Este gesto, este primer avance que fue ir a donde el Ministerio presentarle estos puntos es porque queríamos saber una respuesta. A partir de la respuesta podremos evaluar si es que hay espacio o no para seguir encontrándonos, pero primero queremos saber cuál es la respuesta del ministro frente a lo que hemos planteado. ¿Cuál es el mejor camino? ¿Negociar con el gobierno en una mesa o ir al Parlamento? Yo creo que, y es el actual que hemos tenido en general, aquí no se puede excluir un camino u otro. Aquí tenemos que trabajar en distintos caminos y yo agregaría un tercer elemento que es seguir movilizando. Porque la experiencia ha sido que el minuto en que bajamos las movilizaciones, el gobierno aprovecha el menor foco mediático para desviar el tema, hablar de otras cosas. Ok, ahora, también uno se pregunta, ¿qué les parece el rayado de cancha que les hizo el ministro? Porque el ministro ya dejó súper claro que está dispuesto a conversar sobre los proyectos que están en el Congreso. ¿Qué le respondes a eso? Sí, a ver, nosotros hemos ido por lo menos unas 20 veces ya al Parlamento. Y pasa que entramos en un juego medio absurdo, en el que un sector del Parlamento nos dice que los problemas vienen del gobierno anterior, por lo tanto no se pueden hacer cargo en este gobierno, y el otro sector nos dice que los problemas se van a solucionar en el próximo gobierno, entonces tampoco se pueden hacer cargo. Y al final nadie se hace cargo, y el problema es que la educación pública, si no hacemos algo pronto y urgentemente, no se va a resolver. Pero si les abrieran espacio de diálogo en el Parlamento, ¿basta con los proyectos que están? ¿Les parece que el camino es mejorar los proyectos que están? No, definitivamente no. Hay varios de estos proyectos que hay una razón por la que han estado estancados en el Parlamento durante tanto tiempo, y es que son malos proyectos. No solamente lo decimos nosotros, los estudiantes, lo han dicho todos, lo ha dicho Educación 2020, se ha dicho transversalmente, y un poco este juego peligroso que ha implementado el ministro de mandar muchos proyectos de ley para demostrar que se está haciendo algo, sin preocuparse de que esos proyectos de ley nazcan del diálogo, de la discusión con los expertos en el tema, con los estudiantes, con los involucrados, ha significado que hay muchos proyectos que están congelados, que no han avanzado en el Parlamento. Por lo tanto, también tenemos que reconocer que vivimos en un sistema tremendamente presidencialista, y al final es el Ejecutivo el que maneja a través de las urgencias, a través del manejo de los fondos y otras cosas más que ya hemos visto la manera en que se presiona a los parlamentarios. Pero por lo mismo, para de una u otra en un manera. sistema tan presidencialista, ¿no es lo lógico sentarse a conversar, por lo tanto, con el Ejecutivo y tratar de extraer de ahí, junto tal vez con la presión de manifestaciones o de toma, pero conversar con el Ejecutivo para extraer de ahí los resultados que ustedes quieren? ¿Por qué no aceptar esa negociación? Sí, todavía no ha habido ningún ofrecimiento de mesa de diálogo, no había nada por el estilo. Lo único que ha habido hasta el momento ha sido nosotros yendo hacia el Ministerio, entregando nuestro emplazamiento, y el ministro por lo menos prometiendo que va a responder. A partir de eso podremos ver cuáles son los pasos a seguir, pero no podemos adelantarnos a una respuesta que todavía no hemos recibido. Ahora, también es cierto que nosotros no queremos solamente hablar de los márgenes de las propuestas que ya están, sino que también queremos levantar propuestas distintas, y lamentablemente hasta ahora no se ha abierto esos espacios, y entendemos que esta es una discusión de largo plazo. No estamos diciendo que aquí vamos a solucionar todo de la noche a la mañana, pero por lo menos tomar paso en esa dirección. Por lo mismo, siendo una discusión de largo plazo, ¿vale la pena correr el costo humano que se puede correr si nuevamente los escolares pierden el año? Muchos de ellos ya perdieron el año pasado, ya deberían haber salido del colegio. ¿Crees que vale la pena seguir con las tomas y perder otro año escolar más? ¿Es un sacrificio que se les puede pedir a ellos? Primero, yo creo que sería irresponsable de mi parte hablar por los secundarios, pero al mismo tiempo creo que lo que me ha tocado a mí, conversar con los secundarios en toma, la verdad es que es una experiencia impresionante. Los estudiantes, a pesar de su corta edad, tienen una claridad en el discurso, una conciencia de lo que están haciendo impresionante, que tiene que ver primero con haber agotado todos los espacios de diálogo que se
que uno podría imaginarse, durante todo este primer semestre no hubo ni una sola toma. ¿Y cuál fue la respuesta? Ninguna. Después, una vez que están en toma, aún así, diciendo explícitamente, yo creo que lo han dicho un centenar de veces, están abiertos al diálogo, pero quieren tener los espacios donde puedan dialogar sobre los temas que han planteado. ¿Pero qué les aconsejarías tú? ¿Les aconsejarías que bajaran las tomas para que no pierdan el año o que sigan en toma? A ver, si te pidieran un consejo. Yo creo que mi mejor consejo para los secundarios es que nunca hay que dejar de lado los espacios de diálogo, que siempre hay que perseguir esos espacios de diálogo, pero también no puedo sino reconocer que es una decisión que se toma de manera democrática, que se hace de manera no violenta. Luego de haber agotado todo el espacio de diálogo, no tengo más que reconocer su legítimo derecho de movilizarse. Nadie cuestiona el derecho que ellos tienen a movilizarse, pero desde el punto de vista político. O te lo pregunto de otra forma, si tú fueras estudiante secundario, ¿estarías en toma? Si yo fuera estudiante secundario, la verdad es que cuando yo era secundario tenía muy poca conciencia. Eso, salirse, pero ya jabonando y por la tangente. Si yo fuera estudiante secundario, yo creo que en este momento, en vista de todo un primer semestre en el que no se escuchó ni una sola palabra de los secundarios, que bastó una semana de toma para que el presidente empezara a hablar de los secundarios, el ministro hablara de los secundarios, yo diría que es completamente legítimo votar en este minuto de esa manera. Ahora también, yo creo que no tiene sentido perder el año, y eso no es lo que están buscando los secundarios. Los secundarios han planteado que perfectamente se puede permanecer en estas tomas sin perder el año. Si alguien ha amenazado con no permitir el término del año, ha sido el ministerio. Los secundarios están planteando algo que es muy verdad. El año pasado estuvieron muchos meses más en toma y recién después de 5 meses, 6 meses empezó a haber un peligro real de perder el año. Por lo tanto, si esa amenaza se está empleando ahora, es claramente una exageración, es un intento de amedrentamiento, no tiene ningún fundamento académico real. No, hoy dijiste que la derecha y la concertación son distintas etiquetas de tarros de durazno. Hay elecciones en octubre. No sé si tú pretendes votar, pero te preguntaría, si es así, ¿pretendes votar por alguna de las etiquetas de tarros de durazno o hay otros tarros distintos por los cuales sí se puede votar o no vas a votar? Sí, pero permíteme explicar un poco la analogía, que suena un poco rara. Lo que yo planteaba es que tenemos que tener cuidado con la lealtad malentendida. Por mucho tiempo, usted podía poner un tarro de durazno y se le ponía la etiqueta ya sea de concertación o de alianza, mucha gente iba a votar por ese tarro de durazno. Y el problema es que nos llenamos de tarro de durazno en el Parlamento y eso ha significado que ha sido muy difícil representar a la gran mayoría de nuestro país en esa institucionalidad. Por lo tanto, algo tenemos que hacer al respecto. Y por lo mismo también planteé que tampoco podemos caer en la crítica malentendida, que es creer que porque tenemos profundas críticas a la institucionalidad. Yo personalmente tengo muchas críticas a ambas coaliciones y tengo también muchas críticas a la institucionalidad, al binominal, pero creo que es un error marginarnos del espacio de toma de decisiones. ¿Tú vas a votar? Yo voy a votar y lo voy a hacer con mucho orgullo porque siento que no solamente es un derecho, sino que es un privilegio poder ir a votar. ¿En qué comuna estás inscrito? Yo estoy inscrito en Providencia. ¿Y por quién vas a votar? Justamente eso es lo que me refería cuando hablaba del problema de los tarros de durazno. Yo creo que es un error marcar mi voto según la etiqueta, por qué sector viene cada uno de los candidatos. Yo quiero esperar y ver cuáles son los programas concretos, cómo se comportan los candidatos en los debates. Pero hay 2 candidatos, ¿podrías votar por la B? No, claramente no voy a votar por la B. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? Muchas opciones, ¿no? Hay varias opciones, puedo por ejemplo anular. ¿Ya? ¿Y lo has pensado? Yo creo que una opción legítima si es que se considera que ninguno de los 2 candidatos lo representa o no. Pero oye, como y dije otro, antes, ¿tú llamarías a funar las elecciones? Bueno, esa declaración, como ya hemos salido varias veces, la declaración de una organización. Dejémoslo súper en claro. Gracias. Sabemos que es una declaración, y aquí lo hemos dejado súper claro, la ACE, de un grupo de secundarios. Nosotros no hemos hecho ese llamado. No, mi pregunta es, ¿qué te parece a ti ese llamado? No, nosotros no lo hemos planteado y como FEUC nuestra postura es que no podemos marginarnos del espacio de discusión donde se están tomando esos grandes debates nacionales. O sea, tú llamas a votar en las municipales. Como FEUC nosotros hemos hecho ese llamado. Como movimiento estudiantil no hemos dado la discusión todavía. No, gracias por esta conversación aquí en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación.